¿Qué tal? Hoy nos vamos a desplazar al otro lado del Atlántico, nos vamos a Estados Unidos a analizar las tendencias que se llevan en el mercado americano en este mes de los suelos, mes de octubre, y para ello hoy contamos con la presencia en la Bolsa de Madrid de Alejandro Zugasti, que es socio director de Miramar Capital Asesores EAFI. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Laura. Bueno, vamos a comenzar, como decía, precisamente con lo que está sucediendo en los mercados. Hemos tenido un importante rebote. Wall Street parecía ayer y antes de ayer que estaba viviendo sus días gloriosos, pero ¿qué nos depara el futuro más inmediato en Wall Street? Sí, ayer fue un día de un volumen pequeño porque, como sabes, era festivo. Aún así abrieron las bolsas y culminaron, desde el martes pasado, un rebote de los índices bastante fuerte, ¿no? Desde sus mínimos del martes pasado, el Standard & Poor's ha subido casi un 10%, lo cual es una volatilidad extremadamente alta, algo que no se había visto en muchísimos años, ¿no? Estamos en un mercado muy dominado por los traders, por los grandes hedge funds y lo que se llama el trading automático, que mueven unos valores, y eso ocasiona en que días como por ejemplo el martes pasado, en la última media hora, pues subiera todo el mercado americano un 2%, lo cual, hablando de una economía tan grandísima como la americana, pues es algo sorprendente. De todas maneras, yo creo que es un mercado que está descontando incertidumbres, desconfianza en los políticos, pero por lo menos estamos viendo que hay signos positivos, lo cual no ocurría en semanas anteriores. Tenemos algunos datos ciertamente positivos en Estados Unidos. Tuvimos el ADP la semana anterior, secundado por supuesto por el dato de empleo público, muy positivo, duplicaba incluso las previsiones de algunos analistas de Bloomberg. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos ya decir que la recesión está totalmente descontada? Totalmente, tal vez sea muy exagerado, pero yo sí soy de la opinión, igual que algunos líderes de opinión americanos, que el riesgo de recesión es bajo. Es bajo en primer lugar porque los indicadores económicos, como bien decías, están siendo positivos. Hemos tenido incluso semanas donde había buenos indicadores, pero aún así la bolsa bajaba porque estaba mirando Europa. Pero si te abstraías un poco de lo que pasaba en Europa, veíamos que teníamos buenos datos de construcción, mejores datos de empleo, mejores peticiones de desempleo y sobre todo datos que hacen referencia a las expectativas, que en definitiva es lo que mueve el mercado, como la confianza del consumidor, estaban siendo positivos. Esta semana podemos esperar que el dato de confianza del consumidor sea de nuevo mejor que venía siendo los meses anteriores, y eso, combinado con los datos macro, yo creo que hacen ver un poquito de optimismo. Digamos que se podría hablar de una reactivación del consumo americano. Sí, hay indicadores interesantes como las ventas de vehículos, que están mejores de lo esperado, los inventarios de las tiendas están reduciendo, es decir, que se puede ver que el consumidor no cree que vayamos a ir a un escenario de recesión o de deflación, que sería muy peligroso, sino más bien a una ligera recuperación del empleo. No obstante, se han creado en América pues casi 2.600.000 empleos en los últimos 19 meses, lo cual es bastante notable, ¿no? Si miramos a los indicadores técnicos, ayer se produjo la rotura de una de las medias móviles del Standard & Poor's de los últimos 50 días, y como estamos en un mercado dominado por traders, pues podríamos pensar que los traders miran a estos indicadores y entonces pueden animarse a comprar, sobre todo si ven que en Europa va a haber la disposición a hacer lo que haga falta para que no falte liquidez, ¿no? En medio de todo esto, de toda esta tempestad, ¿hay algunos sectores que están salvando los muebles? Sí, la verdad que hay bastantes sectores que se han comportado bien, que incluso muestran rentabilidades positivas a pesar de las caídas del mercado en general. Y son sectores pues que, o son marcas innovadoras, que tienen productos que se han convertido en líderes de su segmento. Bueno, el ejemplo por antonomasia es Apple, ¿no? Apple ha conseguido crear una marca imbatible y tener unos resultados y una rentabilidad contraria a todo lo que está pasando. Pero si nos fijamos en otros sectores, por ejemplo la moda, por ejemplo el calzado, pues vemos compañías como Burberry, como Hugo Boss. En el caso del calzado, conocerás el que fabrica, por ejemplo, las botas estas australianas de borrego, o los Crocs o los Skechers. Es decir, las compañías que tienen marcas líderes se están comportando bien en la coyuntura, ¿no? Otras que se están comportando bien en esta coyuntura pues son industrias defensivas. Por ejemplo, no les está yendo mal a las empresas de casinos. Las empresas de casinos ya no están solo en Las Vegas, ya están en Macao, que es mucho más grande que Las Vegas, y los asiáticos juegan muchísimo. Entonces, empresas como Las Vegas Sands les va fenomenal. Empresas como Philip Morris de tabaco, aunque en América se persigue el tabaco y en Europa, en los países emergentes, se vende más que nunca, ¿no? Con lo cual
o McDonald's, por ejemplo. Es decir, que hay empresas que, por un lado, no están solo centrados en economías afectadas por la recesión y, por otro lado, tienen marcas tan consolidadas que están un poquito anticíclicas, ¿no? Las eléctricas tampoco se han comportado mal en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, que hablamos de cíclicos, empresas destinadas al consumo, en fin, con todo este panorama, un inversor conservador, siempre se habla de una diferencia muy clara en estos momentos entre invertir a largo y a corto, pero bueno, digamos que un inversor conservador que se mira muy mucho dónde quiere meter su dinero, ¿dónde puede estar en este momento? Bueno, un inversor conservador podría apostar, por un lado, por grandes multinacionales, como decía antes, que puedan tener dos características, o bien PERs muy bajos, y te encuentras con compañías conocidísimas como por ejemplo Microsoft o Citigroup, que están cotizando a unos PERs históricamente bajos, o bien compañías muy conocidas que estén pagando altos dividendos. Y eso ocurre en compañías también conocidísimas como AT&T, como Procter & Gamble. Un inversor un poquito más agresivo puede perseguir dividendos más altos, y de hecho hay sectores en América como los inmobiliarios, los fondos inmobiliarios, que dan rentabilidades por dividendo de 2 dígitos, incluso del 20%, aunque hay que tener un poquito más de apetito por el riesgo, o apostar también, si eres un poquito más agresivo, por empresas que se benefician de la recesión, que también las hay. Por ejemplo, empresas de almacenes descuentos, el equivalente a las tiendas de todo a 100, que allí son tiendas de todo a dólar, o compañías que están beneficiando de lo que es los cambios en los hábitos del consumo, ¿no? Por ejemplo, las ventas por internet, compañías como Amazon, eBay están yendo muy bien, o compañías que están, digamos, en la parte de redes sociales y de tecnología, que indudablemente están ahora muy baratas. Pues Alejandro Zugasti, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. De Madrid. Y a ustedes, ya saben, nos quedamos con estas recomendaciones. Hoy hemos escudriñado algunas de estas recomendaciones aprovechando la coyuntura económica. Para toda la información sobre fondos de inversión siempre pueden hacerlo, ya saben, en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.